Después de haber realizado el reconocimiento de las herramientas de un instalador eléctrico, ahora a continuación vamos a realizar el reconocimiento de los accesorios de una instalación eléctrica, dentro de los cuales tenemos una gama de dispositivos eléctricos que vamos a utilizar en una instalación eléctrica. En primer lugar, empecemos. Aquí tenemos nuestro interruptor simple o de una vía. Este interruptor consta de dos terminales, como vemos en la parte de atrás, o dos conexiones, una entrada y una salida. Si ustedes observan, aquí hay dos tornillitos que al desajustar con el destornillador vamos a poder realizar, ¿no?, la apertura de los flejes o tornillos que se encuentran acá para poner el alambre o conductor eléctrico. Luego tenemos aquí un interruptor doble o de dos vías. Este interruptor doble va a comandar en un circuito en forma independiente a cada lámpara. 1, 2. Luego vamos a realizar en las prácticas correspondientes con ustedes cómo se hacen estos tipos de conexiones. De igual manera, en la parte de atrás existe en forma independiente cada conexión para cada interruptor. Como es doble, cada uno de ellos tiene en forma independiente. De igual manera tiene una entrada y una salida. Una entrada y una salida. Cuando nosotros realizamos la conexión en este circuito, la línea 1 viene directamente hacia este extremo para el primer interruptor. De tal manera que cuando nosotros queremos conectar L1 acá, lo único que vamos a hacer es un puente de aquí a aquí y ya tenemos la línea 1 viva para los dos circuitos de las dos lámparas. Uno saldrá para acá por una lámpara y el otro saldrá para la segunda lámpara. ¿Correcto? Luego tenemos un interruptor triple o de 3 vías. Generalmente, cuando nosotros vamos a comprar en la ferretería, si decimos de 3 vías, mayormente no saben qué es 3 vías, porque este es un nombre técnico, pero un nombre coloquial, ¿no?, se le conoce como interruptor triple. Ahí sí nos reconocen este tipo de interruptor. Como también manifestamos anteriormente, cada uno de ellos tiene en forma independiente sus conexiones para cada salida. Si ustedes observan, tenemos acá 1, 2, 3. Cada uno de ellos tiene una entrada, una salida, una entrada, una salida, una entrada y una salida. De tal forma que cuando vamos a alimentar nuevamente aquí con la línea 1, vamos a conectar L1 acá y puenteamos L1 acá, L1 acá. De tal forma que la salida va a ser para la primera lámpara, la segunda lámpara y la tercera lámpara, ¿no? De esta forma vamos a utilizar este interruptor para 3 lámparas, para 6 lámparas, para 9 lámparas, que también es conocido un circuito araña. Luego tenemos aquí un pulsador de timbre, que generalmente en casa lo conocemos. Si ustedes observan, este pulsador de timbre tiene como una bolita y cuando nosotros apretamos, retrocede a través del resorte.
Apretamos, cierra circuito y cuando soltamos, retorna a su posición original. De igual manera, tiene una entrada y una salida. De tal forma que cuando se alimenta con L1, la salida va a ser para el timbre eléctrico. Y con L2 directamente a la otra línea del timbre eléctrico. Luego acá tenemos un timbre eléctrico, marca Genova o Genova, ¿no? Tiene dos terminales para las dos líneas, L1 y L2, de tal forma que tiene que ser interrumpido a través del pulsador de timbre, ¿no? Este es un timbre ding-dong de 220 voltios, corriente alterna. De tal forma que cuando vayamos a hacer nuestra instalación eléctrica, ya ustedes tienen conocimiento qué tipo de accesorios van a utilizar. Cuando digamos, vamos a utilizar o hacer un circuito simple, con un interruptor simple, con una lámpara, dos lámparas o tres lámparas, etc., entonces utilizarán un interruptor simple dependiendo de la cantidad de lámparas que ustedes pueden hacer. De igual manera, será un interruptor doble, un interruptor triple. ¿Correcto? Luego tenemos acá los wall socket o socket, ¿no? Este socket es aquella que va a iluminar nuestra área o nuestra sala, nuestro cuarto o ambiente que ustedes deseen. Aquí en la parte de atrás tiene también dos tornillitos que van a ser una entrada y otra entrada, L1 y L2, ¿correcto? Pero tiene que ser interrumpido con un interruptor simple para prender y apagar el circuito. Tenemos también acá otro wall socket y luego tenemos aquí, ¿qué cosa? Un toma corriente simple de dos boquillas o hornillas, ¿no? Clavijas. Simple, ¿por qué? Porque tiene solamente para una entrada del enchufe. De igual manera, es muy sencillo esta conexión. Se alimenta L1 y L2 aquí, en cada uno de ellos. Luego tenemos el toma corriente doble, porque tiene para dos salidas. Si observamos, de igual manera, cada uno de ellos tiene sus entradas y salidas, ¿no? De igual manera, como decíamos, ¿se acuerdan? En el interruptor doble, tiene que pasar, pues aquí, en este caso, L1, pelar el conductor y alimentar al otro terminal. De igual manera, L2, pelar y alimentar a este terminal. Sinceramente, he tenido algunos accesorios, he utilizado los accesorios nuevos, pero es igual. En los modernos solamente son terminales como clavijas, ¿no? En este caso así, lo único que se va a hacer es puentear, ¿no? De tal manera, uno cada uno, ¿correcto? Que es igual. Luego tenemos aquí un interruptor con mutación simple. Este interruptor con mutación simple, si ustedes observan, ¿no? Prendido y apagado. Pero, ¿cuál es la diferencia con el interruptor simple? Acá solamente tiene una entrada y una salida, mientras que aquí tiene punto medio
y dos extremos, ¿ve? 1, 2 y aquí el otro punto. De tal forma que cuando nosotros hacemos una instalación de una escalera o un pasadizo, prendemos aquí, llegamos a la esquina y con el otro interruptor apagamos. ¿Ya? Esa práctica también lo vamos a realizar. ¿Por qué? Porque es un interruptor especial. Eso no se puede hacer con un interruptor simple. Si nosotros estamos en el primer piso, prendemos, subimos la escalera y arriba, que está aquí, en el segundo piso, apagamos. De igual manera, cuando salimos del segundo piso del cuarto, de una de sus habitaciones, van a bajar al primer piso, aprietan el interruptor. La lámpara se enciende, llegan al primer piso y nuevamente apagan. ¿Por qué se utiliza este tipo de circuito? Casualmente, para poder ahorrar energía, ya que no podemos, si lo haríamos con un interruptor simple, prenderíamos y cuando llegamos al segundo piso va a quedar prendido la lámpara. Tendríamos que retroceder, bajar nuevamente y apagar. Entonces, ¿cómo subimos? Subimos a oscuras. Entonces, este interruptor simple es un interruptor especial de 3 puntos que va a servir para hacer la conmutación. Por eso se dice su nombre, conmutación. De tal manera que me va a servir para poder hacer la instalación eléctrica en un sótano, en un pasadizo, en una escalera, primero, segundo piso. ¿Correcto? Después, aquí por ejemplo, tenemos un tomacorriente triple para poder realizar nuestras extensiones. Seguramente ustedes alguna vez ya lo han hecho, pero tenemos que tener mucho cuidado porque estamos trabajando con corriente eléctrica. Y al realizar el trabajo con corriente eléctrica requiere seguridad, ya que anteriormente en la primera parte hemos tratado sobre normas de seguridad. Y creo que ahí hemos explicado por qué debemos tener las precauciones respectivas al realizar las conexiones con estos tipos de accesorios porque trabajamos con corriente eléctrica. Aquí tenemos, por ejemplo, una extensión, ¿no? Con su enchufe, ¿ven? Ustedes lo pueden hacer de 5 metros, 10 metros. ¿Por qué? Porque siempre nos va a servir, ¿ya? Ustedes pueden preparar sus extensiones en su casa para cualquier cosa que a veces uno necesita. También tenemos aquí nuestro probador o lámpara piloto. Esta lámpara piloto me va a determinar si hay corriente o no en un circuito. Lo he acondicionado con un enchufe de tal forma que vamos a hacer la prueba con un tablero más de un rato cuando hagamos la instalación de un panel. ¿Correcto? Entonces, esta lámpara piloto sirve ¿para qué? Para verificar si existe corriente eléctrica en un determinado circuito. Luego, aquí tenemos lo principal, que es nuestra caja de distribución eléctrica, ¿correcto? Esta caja de distribución eléctrica, ¿no? De esta manera, a ver, lo vamos a hacer así, ¿ya? Es donde se ubica, ¿qué cosa? La llave disyuntora o llave termomagnética o llave térmica. Tiene varios nombres. ¿Cuál es? Acá tenemos una llave termomagnética, también o llave térmica, monofásica. ¿Por qué decimos monofásica? Porque tiene 2 líneas, ¿no?
L1 y L2. Esta llave tiene una carga en amperios que puede soportar hasta 32 amperios. Dice, ahí está, bien claro, dice 32. Para que ustedes tengan conocimiento. 32 amperios. C32. Puede soportar hasta 32 amperios. ¿Qué sucede cuando esta llave prendemos, alimentamos así? Cuando hay una sobrecarga, automáticamente se resetea, se desconecta. Antiguamente existían las llaves cuchillas, ¿se acuerdan? ¿No? Esas llaves cuchillas, pues, volaba el fusible. Y era un poco peligroso bajar la llave y poner los fusibles. ¿Y a cuántas personas se han electrocutado? De tal manera que esta llave automáticamente se resetea, ¿no? Y nuevamente verifican dónde ha habido el cortocircuito, reparan eso y nuevamente levantan y comienza a funcionar. ¿Correcto? Es muy sencillo la conexión. En la parte de atrás tenemos para conectar al riel del tablero general, o en este caso, aquí si ustedes observan adentro, ¿no? Ahí hay un riel, ¿no? Está con los tornillos respectivos, ¿no? Y entonces ahí se acomoda. De tal manera que yo lo único que voy a hacer es esto, ¿no? Coloco ahí y en la parte de abajo levanto esto, levanto y a presión, aprieto, ingresa. Por acá ingresa la línea de alimentación y por aquí sale. De tal manera que cuando estaba en la parte de abajo, dice off, apagado. Y cuando está en la parte de arriba, quiere decir on, prendido. ¿Correcto? Acá también tenemos otra llave termomagnética, pero miren, ve, tenemos de 16 amperios, C16. ¿Qué quiere decir? Que la carga del circuito, este circuito puede, o este llave termomagnética puede soportar hasta 16 amperios, ¿no? ¿Y qué es 16 amperios? Es la corriente eléctrica. Ya anteriormente, con su profesor, han podido realizar la teoría que es corriente eléctrica, ¿no? ¿Qué cosa es? Es el flujo de electrones que van a circular a través de todo el circuito eléctrico, ¿no? Llevado por los conductores, ¿no? Y también, en este caso, tenemos acá una llave termomagnética o llave térmica trifásica, C30. ¿Qué quiere decir? Puede soportar hasta 30 amperios. Trifásica porque tiene para conectar 3 líneas, L1, L2 y L3. Entrada, y en la parte de abajo tenemos la salida, 1, 2, 3. De tal manera que cuando está en esta posición, si ustedes observan aquí, dice off, 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 apagado. Cuando nosotros levantamos la llave, quiere decir prendido. Si hay una sobrecarga, automáticamente se resetea o se desconecta la llave. También para poder realizar nuestro trabajo tenemos los conductores eléctricos o también llamado alambre eléctrico. Estos conductores están especificados por la cantidad de carga que puede soportar este conductor. En este caso, este es el conductor número 14 y este conductor puede soportar hasta 15 amperios. ¿Ya? Hay de diferentes colores, ¿no? Entonces, cuando hagamos nuestra instalación eléctrica, hay que tener en cuenta el consumo de carga de todo el circuito. En este caso, si es una vivienda o es un local comercial o si es un local de internet,
contar la cantidad de computadoras que tenga y la carga eléctrica que va a soportar. Para eso, ustedes ya han tratado en la parte teórica cómo hacer el cálculo de la máxima demanda, ¿no?, de la potencia instalada en un circuito eléctrico. Yo me voy a abocar a la práctica en instalaciones eléctricas. Y esto es muy indispensable para un electricista. ¿Qué cosa es? Esta es la wincha o pasacable. Hay de 5 metros, de 10 metros y de 20 metros. Esta wincha o pasacable es acerada, de tal manera que cuando pasemos por el tubo de la pared que está empotrado, el tubo, tenemos en la parte de acá como una orejerita en donde se va a poner los alambres, en este caso los 2 alambres que van a ir la alimentación en todos los centros de luz, y cuando llegue al centro de luz, del interruptor al centro de luz, vamos a jalar, pelando y haciendo las conexiones aquí para jalar los conductores, ¿no? ¿Por qué? Porque es un poco tedioso pasar el conductor solo y se dobla, ¿no? Como este es plástico con cobre, se dobla pues. Entonces, cuando jalamos con la wincha, me va a dar la facilidad de tener el conductor de un extremo hacia el otro extremo, de punto a punto. Y los puntos o centros de luz son líneas de alimentación. Y las bajadas en donde van los soquetes, ¿no? Los sockets son centros de luz, y donde van las cajas rectangulares son donde están los interruptores. Bueno, hasta aquí hemos visto lo que son los accesorios eléctricos en una instalación eléctrica.